Hoy estamos transmitiendo desde la ciudad de Bogotá, en una edición más del programa Es probable que hoy muera. Como ustedes saben y como siempre lo he presentado, este programa tiene una función simple y es sacar la muerte, el duelo, las pérdidas del cajón, que lo hablemos, que nos eduquemos. Mientras más nos eduquemos en un proceso que va a pasar, cuando ocurre tendremos herramientas que nos ayudarán a abrazarnos y no caer en el drama. Hoy el tema del programa se llama Pérdidas y Creencias. Y tenemos un personaje invitado para mí muy especial, de estos amigos que se van volviendo hermanos del corazón. Él se llama Carlos Maldonado. Buenas noches, Carlos. Hola Jorge, buenas noches a todos las personas que nos están viendo. Buenas noches a ti, muchas gracias por la invitación al programa. Vamos, mi viejo. ¿Quién es Carlos Maldonado? Bueno, Carlos Maldonado es una persona que nació en Bogotá hace 41 años. Sí. Estudié muchas cosas, entre esas mercadeo, publicidad, y hace 8 años de mi vida me adentré en el mundo de la programación neurolingüística. Soy entrenador internacional certificado en programación neurolingüística, certificado y avalado por Richard Bandler, que es el co-creador del tema. También soy coach certificado. Y digamos que en esto de comportamiento me he dedicado con mucho juicio a entender y a estudiar cómo funciona el cerebro, visto desde la programación neurolingüística, y cómo lograr a que las personas logren resultados de una manera no mágica, pero sí muy rápida, a través de entender cómo funciona el cerebro. Entonces empecemos por una cosa básica, Carlos, y es ¿qué es la programación neurolingüística? Chévere contarle a la gente que no es, porque además con este tema del cual estás hablando hay muchas creencias erróneas sobre lo que es la PNL. Hay gente que a mí me dice que aprender PNL es ser positivo. Entonces hay que sonreír, no se puede uno enojar porque uno sabe PNL. Pero yo le digo a la gente que conozco que tal vez uno de los mejores exponentes de la PNL en el mundo sea Adolfo Hitler. ¿Por qué? Porque claramente sabía cómo usar su cerebro. Él lo usaba para una cosa que él creía buena, otros lo usamos para otra cosa, pero claramente tenía perfectamente claro cómo usar el cerebro, qué potencial tenía en su cerebro, y a partir de eso generar resultados. Bonitos o no bonitos, ya es cuestión de cada uno. Sí. Luego, la PNL no tiene nada que ver con ser positivo. Los que sabemos PNL también nos enojamos, yo también me enojo, yo también me pongo triste, no importa, eso digamos que no tiene nada que ver con eso. La otra cosa que nos dicen, a mí me dicen particularmente es, hombre, no quiero aprender PNL porque eso es una religión. Y esa es la segunda cosa que no tiene nada que ver. Aquí vamos a hablar de ciencia, aquí vamos a hablar del cerebro, vamos a hablar de cómo funciona y vamos a hablar de por qué tenemos los resultados que tenemos, incluso en la pérdida. Entonces eso no es PNL. Para mí PNL es muy simple, es el arte, Jorge, de aprender a comunicarse asertivamente con uno mismo y comunicarse bien también con otras personas para generar creencias, programas, de lo que vamos a hablar más adelante, que sean asertivos y no los programas piratas los que a veces vivimos, tal cual como aplican un computador. Para mí esa es la definición más fácil que yo le doy a una persona. Su cerebro y su computador funcionan igual. Usted elige a su computador ponerle programas o piratas o buenos, y su computador va a funcionar de acuerdo a esa elección que usted haga. En la vida funcionamos igual, nosotros elegimos colocarle a nuestro cerebro programas o piratas o buenos, y los resultados que tenemos serán acordes a esos programas. Entonces la PNL es el arte de aprender a comunicarse para saber si esos programas que yo tengo me están produciendo buenos resultados, los dejo quietos. Si no me están produciendo buenos resultados, puedo literalmente de manera inconsciente darle control al suprimir y programarlos o generar programas que sí me interesen, que sí me generen resultados. Muy bien. Pues vos me conoces a mí, yo conozco a Carlos hace un tiempo. Él tiene una empresa que se llama Cume Colombia, que se encarga de hacer unos diplomados bellos sobre PNL. Y Carlos me conoce, que yo a veces le digo incluso que para qué me traje, porque yo a veces le tiro duro, pero no a la PNL, sino a este cuento del exagerado pensamiento positivo. De acuerdo. Y especialmente cuando una persona tiene una pérdida, el hecho de decirle piense positivo cuando uno está quebrado por dentro, no está. Me sorprende mucho la comparación que haces con Adolfo, porque nunca la había pensado ni sentido, pues, pero sí, tienes razón. Claro. Ahí estás diciendo una cosa que, para que empecemos a meternos en el tema de las pérdidas, Sí. Estás hablando sobre, entonces, que hay programaciones en donde el cerebro está todo.
quienes trabajamos, por ejemplo, desde la parte de salud y en lo que hago yo de terapia neural, y que es una medicina más basada en la interrelación. Entonces, ¿dónde queda el entorno, Carlos? O sea, si yo tengo todo programado, ¿qué tiene que ver el entorno con estas programaciones? No, que el entorno te programa. Sí. Los programas, las creencias llegan al cerebro de múltiples formas. La principal es el famoso poder de la palabra. Sí. La mayoría de gente ha escuchado la frase de la palabra tiene poder. Siempre nuestra recomendación, siempre mi recomendación es, hombre, no mire solamente esa frase desde el lado religioso, mírela desde todos los ángulos. Luego, la forma en la que tú te comunicas contigo mismo genera programas, pero indudablemente que el entorno también lo genera. Si yo te vivo repitiendo una cosa X, tú eres malo, o tú eres feo, o tú eres tonto, tanta repetición, el cerebro termina pareciéndole verdad. El cerebro no sabe diferenciar que estamos jugando, que estamos haciendo un chiste. Luego el entorno, de hecho, las creencias en su gran mayoría son generadas o por nuestra familia, nuestros papás, o por el entorno, o por la sociedad, y eso incluye la parte religiosa. Luego toda la información que nos llega va generando la creencia. No es que nosotros las construyamos solos. Unas sí, pero otras vienen incluso inconscientes. No sabemos por qué creemos algo, pero lo creemos firmemente, y seguramente es porque fue inculcado o por nuestros papás, o por la sociedad, o por lo que tú llamas entorno. En ese sentido, entonces, uno podría pensar también que hay creencias que ni siquiera están en uno desde que uno nace, sino que vienen desde antes, y es lo que hablan de memorias ancestrales, sí, o de filogenética. Correcto. En donde uno ya viene preprogramado. Correcto. Por eso se habla en programación neurolingüística que todas las programaciones se pueden cambiar. Se dice que el 70% de las creencias que tú y yo tenemos, no importa nuestra edad hoy en día, se generaron en el vientre materno. Es decir, que desde el momento de la concepción, e incluso en términos ancestrales, ya empieza a generar una programación. Entre los 0 y los 7 años, el 25% de nuestras creencias, el cerebro de un niño en esa edad es literalmente una esponja que está absorbiendo absolutamente todo, por eso no juzga y no critica. Y ahí llevamos un 95%. Y ya llevamos un 95%. Y solamente el 5% de nuestras creencias se generan de ahí en adelante. Por eso la gente que nos está viendo y que tenga hijos hasta los 7 años, tenga atención en su comunicación. Piensen en algo simple. Cuando nosotros nos decían a los 5 años, vaya y coloque el diente debajo de la almohada para que pase el ratón Pérez y le dé plata, nosotros no juzgábamos y nosotros decíamos, oiga, yo creo que el ratón Pérez es usted, papá, o es usted, mamá. Y íbamos corriendo y lo entregábamos porque nuestro cerebro no juzga. Entonces, en esa edad, el cerebro es completamente vulnerable, más o menos hasta los 7 años. Ingenuo. Sí, hasta los 7 años, digamos que se genera la conciencia en un ser humano. A partir de los 7 años, tú tienes la capacidad desde el cerebro de determinar en qué crees o en qué no crees. Y por supuesto no me estoy refiriendo a lo religioso, me estoy refiriendo a la vida. Ahí hay una parte, Carlos, muy importante, y ahí en este momento pues, se me viene a la mente, hay un personaje en Medellín, un ginecólogo que se llama Álvaro Arate, que está haciendo una propuesta, aunque ha tocado muchas puertas y todavía no lo escuchan mucho. Es una propuesta muy interesante basada precisamente en eso. Él dice, si hay un ser que haya que cuidar mucho, realmente son dos seres, una mujer en embarazo por el bebé que hay allí. Está comprobado que el cerebro, cuando uno nace, pesa unos 400 gramos. Cuando uno cumple 1 año de vida, pesa unos 900 gramos, ¿cierto? Y cuando uno cumple 25 años, que es como el punto ya máximo, ya no vuelve a crecer más el cerebro pesa 1,100 gramos. O sea, en el primer año de vida y en la gestación crece un 95%. Correcto. Entonces, si no hay una buena alimentación física, que es lo que propone Álvaro, o sea, alimentemos muy bien a las embarazadas, y una buena alimentación emocional a ese bebé en ese primer año de vida, programable, lo único que vamos a tener son esclavitos, sí, porque son personas que no van a tener la capacidad a partir de los 7 años de un pensamiento crítico. Correcto, y por eso tú ves que personajes de 20, 30, 40 años aún necesitan tomar decisiones basadas en lo que digan los demás, sí, en las creencias de otras personas. Cuando yo le enseño a la gente programación neurolingüística, les suelo decir alguna frase muy simple que para mí ha sido comprobada y que la hemos podido comprobar en otros escenarios. O tú aprendes a programar tu cerebro o los demás terminan programándote. Y la vida funciona para mí así de sencillo. Yo puedo vivir con los programas que yo elijo tener o yo me voy a poner a vivir con los programas que la sociedad me impone.
Esa es una decisión y los resultados en mi vida estarán acordes a esa decisión que tomé. Por eso entonces ahí entraríamos ya a pensar que las creencias dependen de entornos culturales, Correcto. religiosos y todo eso. Absolutamente todo. Es decir, ahí influye todo. Mi papá, mi mamá, mi entorno, con quien crecí, la religión en la que me estoy formando. A la larga, Jorge, porque eso también me lo preguntan mucho, no es que haya creencias buenas o malas. No es que yo tenga creencias buenas o malas. Mis creencias producen resultados. Luego, una persona lo que debería hacer es conscientemente analizar cuáles son sus creencias, cuáles son sus resultados. Si yo tengo en mi vida económica resultados adecuados, me gustan, hombre, quiere decir que mis creencias están bien para lo que yo necesito. Pero si yo tengo resultados financieros malos, pues antes de buscar ganarme el doble o el triple, lo primero que tengo que analizar es cuáles son mis creencias frente al dinero para saber por qué yo me comporto de una manera particular. Y eso me da la habilidad de reconocer a conciencia qué me funciona y qué no me funciona en términos de creencias. Aquí estamos hablando de una cosa que, por ejemplo, yo y quienes hemos buscado ciertas cosas, le decimos a la gente que es más importante el camino que la meta, ¿cierto? Y vos estás hablando mucho de resultados, ¿cierto? Claro. Entonces, estoy poniendo un ejemplo y puedo estar equivocado porque yo no hago PNL, ¿cierto? Yo estoy en el camino y estoy adquiriendo una creencia que me va a ayudar a llegar a un resultado. Correcto. Y consigo el resultado, ¿y entonces qué? Buscas otra meta. Te programas de una manera diferente para buscar otra meta, pero finalmente, si conseguiste el resultado, quiere decir que tu creencia es adecuada. La pregunta que una persona debería hacerse es, ¿por qué si esa creencia le funcionó para X cosa, qué lo hace pensar que no le funcionaría para otra cosa? Lo que yo debo analizar es si esa creencia me está limitando o no. Y eso claramente tiene que ver con el gusto que yo le coloque a las cosas. Voy a poner dos ejemplos reales. Yo no sé cocinar. No tengo ni idea de cocinar. A mí se me quema un huevo. Y a mí la gente me pregunta, Carlos, pero usted es súper entrenador de PNL, ¿por qué no utiliza las técnicas de la mente y aprende a cocinar? Mi respuesta es simple, no me interesa. No me gusta. O sea que para esto se requiere la emoción. Correcto. El pegamento del inconsciente, para que una creencia se pegue al inconsciente, tiene que tener vinculada una emoción. De lo contrario, no funciona. Entonces ahí me va a motivar a que interrumpa. Entonces todas estas creencias políticas, religiosas, que han causado tanto daño y lo siguen causando, según esto, estas personas saben que si el pegamento es el miedo, se te va a fijar allí. Por supuesto, es su estrategia. Si nos metemos en ese tema suavecito, pues acuérdate que nos dijeron que hay que temerle a Dios. Sí. Entonces yo no voy a hacer cosas, sino voy a temerle a Dios y eso hace que me comporte de una manera determinada. Luego lo que tengo que analizar es cuáles son mis emociones y si hay una emoción positiva que realmente pegue una nueva creencia. Entonces te iba a acabar de complementar. Tampoco yo era muy amigo del ejercicio. Encontré algo que me gusta hacer y encontré un motor y he bajado en 3 meses y medio 7 kilos. Entonces, el tema pasa por encontrar un gusto y ese gusto tiene que ser personal. ¿Qué me motiva a hacer cosas? Pero entonces eso sería cambiar una creencia por otra. Es que funcionamos de esa forma. Si tú quieres en tu computador que funcionen tablas dinámicas, o pones Excel o pones otro programa. Pero tienes que poner algo, no puedes pensar que salga de la nada. Entonces, si yo necesito un resultado, el resultado obligatoriamente viene a partir de un comportamiento y el comportamiento obligatoriamente viene a partir de una creencia. Luego yo, si tengo un resultado que no me gusta, tengo que modificar la creencia. Te voy a poner, sigamos con el ejemplo del dinero. Si a mí mi mamá me enseña que es mejor ser pobre pero honrado, que solamente un camello entra por el ojo de la aguja, que es más fácil que eso entre, que un rico en el reino de los cielos, pues entonces en mi cerebro se queda esa información y digo, hombre, yo quiero ser honesto, luego tengo que ser pobre. Yo quiero el reino de los cielos, luego tengo que ser pobre. Pero cuando empiezo a ver que eso no me está dando resultados reales en la vida, porque vivo en un mundo en donde se necesita, ni modo, se necesita, pero mi creencia es esa, yo puedo tener un puesto de 10 millones de pesos sin vivir colgado. Luego necesito cambiar mi creencia. Yo soy próspero, el dinero, merezco generar ética y profesionalmente dinero, y para eso no necesito ni matar a nadie ni robar a nadie. Entonces empiezo a modificar mi creencia para que mi comportamiento fluya en torno a eso y pueda tener un resultado diferente. Entonces ahí vienes a hablar un tema
que yo escucho mucho de la gente, que yo decreto ser próspero, De acuerdo. yo decreto ser amoroso, yo decreto. De acuerdo. O sea, ¿de qué sirve un decreto sin acción? Ese es el punto. Hay ciertos libros, no los mencionemos por si las moscas. No. ¿Los mencionamos? Ok. Yo, por ejemplo, particularmente voy en contra del libro El Secreto. Pero a mí el secreto es la mitad. Yo no puedo decir es que yo quiero un Ferrari rojo y entonces solamente decretándolo mágicamente aparece el Ferrari. Tú te imaginas donde la vida fuera de esa forma, pues todo el mundo sería rico. Yo puedo decretar, pero esa es la mitad de las cosas que hay que hacer. La decretada me sirve para armar en mi cerebro redes neuronales diferentes que me permitan un mapa, que me permita actuar diferente para ver si me corresponde el Ferrari, porque también puede ser que no me corresponda, pero por lo menos arranco y actúo. Hay una frase muy simple, muy bonita que dice que el universo no responde a la inercia, el universo no responde a la quietud, el universo responde cuando nos movemos, cuando actuamos. Vamos a hacer una ronda de saluditos, Carlos, Chévere. para pasar al término Súper. de las pérdidas. Ok. Catalina María García nos dice que rico, los ejemplos estén relacionados con es probable que hoy muera. Cuando vibramos, la magia sucede, nos dice Ana Jimena Álvarez. Lina Celis nos habla que es un buen programa, Lina de Medellín. Bien, Marcela saludos. Bedetti, buenas noches desde Argentina. Ana Milena Pavas, el pegamento de la emoción. Feliz cumpleaños, Ana Milena. Qué bueno. Agustina Calcia nos saluda desde Argentina. Opa. Muy bien. Nos pregunta Luz Fanny Herrero Uriseño. Yo creo que ya lo dijiste, pero volvamos. Ok. ¿Se pueden cambiar las creencias equivocadas y cómo? Sí. Entonces, recordar, no hay creencias que sean equivocadas o buenas. Sí. Simplemente mira el resultado, porque acuérdate que eso es un juzgamiento. Sí. Creer que hay cosas buenas y malas es simplemente un proceso de juzgamiento. Luego, primero, en la vida uno tiene resultados buenos o malos, uno tiene aprendizajes. Cada vez que una persona tenga una situación y no llegue a la meta que quiera, pues lo primero que quería preguntarse más bien es qué aprendió. No porque, Dios mío, no me sucedió, sino que aprendió de tal manera que en la siguiente vez lo haga diferente. Ese primer cambio, que fíjate que no se necesita nada extremo, empieza a modificar mis creencias limitantes. De, por ejemplo, pensar que hay cosas buenas o malas. En la medida en que yo entienda que cada cosa que yo haga sean aprendizajes, mi cerebro entiende que yo simplemente voy a actuar, voy a dar lo mejor de mí y a partir de eso voy a generar resultados diferentes. Hay un dicho de la cábala judía que entonces fueron, entre comillas, precursores de la PNL. Ajá. Y dice, ya sufrí, Sí. ya aprendí, Sí. ya cambié. Ok, perfecto. Entonces, ahí viene más o menos lo que estás Y por eso a veces la gente dice, Carlos, pero a mí se me repite la misma situación. Me volví a quebrar, volví a tener una pareja que era infiel, qué sé yo. ¿Por qué me pasa? La respuesta es simple, porque no has aprendido. Y como no has aprendido, la vida te va a volver a colocar otra vez la situación. Y eso incluye en los apegos, y eso incluye el duelo. Ahorita vamos a hablar. Que eso es de lo que vamos a hablar. Muy bien. Nos saluda desde México Claudia Valenzuela. Nos saluda Sonia Martínez, Morto Osorio. Me encanta la PNL, dice Olguita Puerta. Saludos, Olguita. María Olga Silva Carreño. ¿Cómo es que le dice usted? Pío. Pío. Hola, Pío. Cintia Tatiana Beltrán. Por aquí nos están haciendo... Yo tengo a gente conectada en mi red social y también un saludo muy importante para todos los que se están conectando hasta ahora de la noche. Muy bien. Vicky Gómez, mi hermanita. Saludo, mi hermanito. Un saludo desde Pereira, nos dice Ángela María Zapata. Pereira. En Pereira, que allá también hay cume, ¿cierto? Claro que sí. Muy bien. Sí, también por allá estamos. Muy bien. Desde Nueva York nos saluda Patricia Valencia. Hermanos, que tú nos ven desde mucho. Ali Alejandra desde Argentina. Muy bien. Carlos. Hay un hombre que va en la mañana a visitar a Buda. Ok. ¿Sí? Y le hace una simple pregunta. Le dice, maestro, ¿existe Dios? Y Buda le dice, sí, sí existe. Okay. En el almuerzo, a la hora de la tarde, llega otro hombre. Y le pregunta, maestro, ¿existe Dios? Y Buda se queda mirándolo y le dice, no, no existe. En la noche va otro hombre y le pregunta lo mismo. Maestro, ¿existe Dios? Buda se queda mirándolo, lee pues como el comportamiento y le dice, puede que sí, puede que no. Okay. Se van estos tres hombres y un discípulo se le acerca y dice, yo estoy frustrado con usted. Pues ¿cómo así que para la misma pregunta, tres respuestas diferentes? Así que Buda se queda mirándolo y le dice, pero es que me la hicieron tres hombres diferentes. Y cada uno de ellos busca la respuesta que necesita a su interior. Este otro, el primero, creerá
con una fe ciega en mí, será su dificultad o su problema. El otro intentará demostrar lo contrario que yo le dije, y el otro tendrá que creer en lo que ve. Una creencia depende del interior, ¿cierto? ¿Qué opinas? Desde la PNL hay una frase muy bonita que a mí me gusta montar mucho en los talleres que dice: nada es verdad, nada es mentira, todo depende de la creencia con que se le mira. Luego, si yo juzgo algo como bueno o malo, será simplemente un juzgamiento a partir de mi creencia. Y eso hace que tenga un resultado en cualquier área, en cualquier momento, en cualquier etapa. Pero claramente yo puedo modificar, si es que eso no me está produciendo los resultados que necesito, modificar una creencia. No hay nada ni bueno. Dios no es malo ni bueno, Dios es Dios. Mi trabajo no es malo ni bueno, mi trabajo es mi trabajo. En la medida en que yo empiece a darle, ¿cómo se dice esto en español? Sí, un adjetivo calificativo, ahí tomo la decisión de sufrir o no por cualquier cosa que me pase. Muy bien. En ese sufrir, entonces, entramos al término de las pérdidas. Desde la teoría del duelo, en la teoría del apego, dicen que hay 4 tipos de pérdidas. Pérdidas relacionales, o sea, en relación a un otro. Entonces, hay una muerte de un ser querido, hay una separación, hay alguna cosa en donde perdí a una persona. Pérdidas intrapersonales, que quiere decir que perdí algo de mí. Me amputaron una mano, me tuvieron que operar, o sea, hay algo en mí que se perdió. Hay pérdidas materiales. Pues me robaron el carro, se me dañó el computador, cualquier cosa de esto, o sea, en la material. Y hay pérdidas que se llaman vitales del ciclo vital familiar. O sea, vos pasas de niño a adolescente, adolescente a adulto, te casas, se van los hijos. Son pérdidas, entre comillas, esperables, pero que igual duelen, ¿cierto? Sí. Todo el manejo de cada una de esas pérdidas o el proceso de elaboración de esas pérdidas es lo que se denomina duelo. Porque la gente cree que el duelo es la tristeza por la pérdida. No, eso hace parte del duelo, ¿cierto? Entre otras cosas. Desde la visión de la PNL, ¿qué se considera una pérdida y cómo está unido a una creencia? Ok, porque el duelo, el duelo es un comportamiento, el duelo no es una creencia. Sí, es un proceso. El duelo es un proceso, luego es un comportamiento. Recordemos a la gente que nos está viendo el arbolito. Yo tengo creencias. Las creencias que yo tengo me producen comportamientos y el comportamiento me produce resultado. El apego, el duelo, es un comportamiento. Yo me apego a algo porque creo en algo. Vení, perdón, que te interrumpa porque Marcela Bornacini, en Argentina, ya te mostré el comentario, hizo precisamente esa pregunta. Sí. Decía, ¿es el apego una creencia? Entonces vos acabas de decir que el apego es un comportamiento, producto de una creencia. Si yo creo que todas las mujeres son iguales y que yo no puedo estar solo, esa es mi creencia, que yo no puedo estar solo, necesito de alguien, entonces para poder hacer eso voy a generar un apego diciéndole a mi pareja: sin ti me muero, sin ti no soy nadie, sin ti no sé vivir. Ese apego es producto de mi creencia. Yo no puedo estar solo, yo me muero solo, no pasa nada. Entonces, en la medida en que yo tengo una creencia diferente frente a un duelo, frente a una pérdida, no es que no la sufra, porque a la larga hay que vivir el proceso, pero seguramente se va a vivir desde un modo de verlo diferente y el resultado va a ser completamente diferente. La gente a veces dice, o sea, que la gente que sabe PNL no siente, ¿no? Claro. O sea, no crean que si a mí mañana se me muere mi mamá, entonces yo voy a decir, no, igual yo sé PNL, así que no me pasa nada. No. De acuerdo a mi creencia frente a la muerte, voy a reaccionar y eso incluye claramente o tristeza, o llorar, o cualquier otro tipo de comportamiento que va a dar un resultado. O sea, es una herramienta, porque es una herramienta. Correcto. Porque no vamos a decir que ahora es miel, porque ahora está de moda panaceas. No. Es una herramienta que te ayuda a sintonizar emociones. Por supuesto, por supuesto. Hay algo que desde la PNL y por el tema emocional que estamos hablando, es bueno que la gente lo conozca. Una emoción no sale de la nada. A veces la gente dice, yo soy un mar de emociones. Es un error, porque una emoción sale de un pensamiento. Para que una emoción se produzca, es necesario que primero haya un pensamiento. Si yo me acerco con un cuchillo a ti, es factible que tú pienses, que es exagerado, o que te voy a vender el cuchillo, a clavar el cuchillo, o que te va a hacer un intercambio del cuchillo. Y ese pensamiento te puede producir o miedo, o te puede producir alegría, o te puede producir una emoción. Por eso es que es tan importante en todo este tema, PNL, inteligencia emocional, que primero trabajemos sobre nuestras creencias y nuestros pensamientos para poder administrar nuestras emociones, no esconderlas.
porque si se murió un ser querido, tengo que vivir el duelo, solamente que lo podría hacer desde un ángulo completamente diferente si tengo una creencia que no tenga que ver con apegos o ese tipo de cosas. Entonces, las intuiciones, las corazonadas, ¿dónde quedan? Yo creo que hay que hacerlas, yo creo que hay que vivirlas. A la larga somos cuerpo, mente, espíritu, como está el nombre de la empresa. Luego eso hay que tenerlo, porque no se trata de ser racional todo el tiempo, no se trata de racionalizar todo, se trata de vivir la experiencia. Luego, si yo tengo una intuición, créele a la intuición, créele a eso y desarróllalo. Lo que pasa es que si tienes la creencia de que no hay nada ni bueno ni malo, vas a ser cada vez más intuitivo y cada vez te vas a permitir abrirte más a esa intuición. Oiga, yo creo que debería hacer este negocio, qué sé yo, sin necesidad de botarse la loca, créele a eso porque tus creencias van a estar asociadas a eso y seguramente tengas un resultado como el que estás esperando. Hay una parte que yo trabajo en la charla que me invitas a dar en tu empresa, que es referente al lenguaje y a la inteligencia del corazón. Sí. Porque aquí te escuchándote, y pues puedo estar también pecando por desconocimiento, estás hablando que la mente es cerebro. Desde la física, por ejemplo, desde otras visiones, la mente es todo el cuerpo, eso no está localizado. Sí. Pero es válido. Pensamos, sentimos, actuamos con todo el cuerpo. Porque somos una triada, correcto. Todo esto para aquí para abajo sería un estorbo. Estamos de acuerdo. Y según estas nuevas investigaciones de neurociencias, que vos me decías ahorita, primero va el pensamiento que la emoción. Y hay gente diciendo que también hay otro camino inverso, que no es lineal. Ajá. Que el corazón 5 segundos a 5 minutos antes de que algo ocurra ya lo sabe. Seguramente. Ya lo sabe, y ya eso después genera esto. Entonces ahí diríamos que, listo, lo sabe sin filtro. Sí. Y el que lo filtra es el perfecto. ¿Qué hago con esa información? Ya sé que pasa algo. ¿Qué quiero hacer con esa información? A veces la gente me pregunta, Carlos, ¿cómo hago desde la PNL para que no me lleguen pensamientos negativos? La respuesta es imposible, no se puede. Yo soy entrenador de PNL y de una u otra forma me llega un pensamiento negativo. El tema es, ¿qué quieres hacer con ese pensamiento negativo? Colocar un propósito. Correcto, es ¿para qué te sirve? Si me llega un pensamiento negativo, yo puedo decir, bienvenido pensamiento negativo y voy a terminar fregado yo. O puedo decir, gracias pensamiento negativo por venir, pero en este momento no me funciona, la salida está por ese lado. Estoy ocupado. Correcto, estoy ocupado. Luego se trata de administrar esa emoción. Te lo digo porque en términos puramente emocionales, tu generación y la mía son generaciones, yo no sé si sucedía en Medellín como en Bogotá, pero asumo que sí. A mí mis papás me criaron con los hombres no lloran. ¿De acuerdo? Entonces la gente no puede llorar, usted no llora porque si no es mariquita, qué sé yo. Yo perdí un año en el colegio y mi papá me dijo, no llore como mujer, porque no supo hacer como hombre. Correcto. Yo, por ejemplo, que me precio de ser un muy buen calibrador en PNL, a mi papá es una vaina absurda de calibrar. Yo a mi papá le digo, ¿estás triste? ¿Estás feliz? Yo digo, miércoles, independiente de que lo mire fríamente, porque para él las emociones, no, eso no se pueden mostrar. Entonces, no se trata de que como yo sé PNL, entonces nada, ni sufro por nada, pero sí lo administro mejor. Hasta una pérdida. O sea que con esto yo, cuando hablo del duelo con las personas, les digo una frase muy tonta, pero que a mí me sirve mucho, no se disfrace de valiente. Correcto. Esto serviría para eso. Correcto, porque es que a la larga, si le metemos más información, puede que yo me disfrace, pero mi cerebro no compra esa información. Y mi cerebro en algún momento lo va a meter en forma de enfermedad. Y entonces me va a dar algo raro por no saber administrar y expresar esas emociones. Entonces vamos a meternos en el mundo del cerebro y las pérdidas. Okay. Evolutivamente el cerebro, ese es el primer cerebro, esos primeros humanos que estaban en un entorno agreste, pues ahí habían lobos, coyotes, otros, utilizaron el miedo, no como el miedo que tenemos nosotros, sino que el miedo no estaba, realmente había por qué tener miedo. Claro, miedo a la muerte. Sí, y miedo a todo. Y miedo a todo. Porque es que no tengo hambre y tengo que proteger y todo eso. Entonces, dicen que la primera emoción secundaria al entorno fue el miedo. Correcto. Sí. Adaptativo. Sí. No, porque creemos que el miedo es algo negativo, ¿no? No, es adaptativo. Te puedes ayudar para moverte hacia algo. Exactamente. Y si yo estoy en este territorio agreste, yo en este tiempo no tengo forma ni de ser amoroso, ni de hacer poesía. Seguro. O sea, esta gente vive berraca, vive brava. Entonces, por eso dicen que la segunda emoción es la ira. ¿Cierto? Entonces, ese configura el llamado cerebro reptil. Correcto, el reptil. Es el que responde a conductas instintivas. Pero entonces ahí miramos que ese cerebro tiene una historia de vida. Sí. Porque creemos que está ahí porque sí, ¿no? Y dicen que es el 60% de mis funciones cerebrales. Sí, es válido.
El segundo cerebro que se forma, que es el llamado cerebro mamífero, Olímpico. o límbico, es el cerebro de las emociones. Correcto. Estos personajes conocen el fuego, hacen círculos de fuego y alejan a esto y empiezan a tener entonces propiedades, empiezan a tener una separación de ese mundo agreste, porque gracias al fuego construyen cosas, empiezan a domesticar animales, entonces empiezan a tener posesiones. Dicen que ese cerebro mamífero es el creador del apego, porque entonces gracias a esto ya no tengo hambre y todo eso, ¿cierto? Y hay un tercer cerebro, que vos lo conoces pues más que yo, llamado neocórtex, que es en tamaño el más grande, pero lastimosamente solo el 10% del cerebro. Pero es el cerebro que le encuentra explicación a todo, es el cerebro de la explicación. Que une todos los tiempos, el pasado, el presente, el futuro, los otros no lo pueden hacer. Pero llega el duelo, Carlos. Y en un duelo está demostrado que hay un cortocircuito cerebral impresionante, que se te caen todas las certezas, Estoy de acuerdo. se te caen todas las creencias. Entonces, al mismo tiempo, en tu cerebro está actuando miedo, ira, apego, culpa y cero explicación. Porque es que la gente le pregunta a uno, ¿y a mí por qué me pasó esto? Correcto. La pregunta de vuelta sería, ¿y por qué no? Exactamente. No tenías que vivir para algo. Sí. O así no sea para algo, pero ¿por qué llegó la muerte a mi casa? Pues porque a todas las casas llega, pues no hay otra explicación. Entonces, ahí, si se derrumba todo este sistema, porque se derrumba, y especialmente en el primer mes, los primeros 2 meses, si se derrumba, ¿cómo actuaría uno para intentar regenerar todo eso, como para volver a conectar todo eso? Mira, desde el punto de vista como yo lo veo y asociando la programación neurolingüística, inclusive con algo que aprendía de ti y de otras personas, es que antes de que suceda una pérdida, yo pueda darle a mi cerebro una creencia diferente sobre lo que significa una pérdida. Te voy a contar cómo lo veo yo. Educar en duelo. Correcto, que eso no nos habla. A nosotros dice que la muerte es terrible, pero te voy a poner un ejemplo, por lo menos te insisto, desde cómo yo lo veo. ¿A qué le tiene miedo a la gente en el término de duelo, de muerte? A perder a una persona. Y entonces tú ves que en un funeral la gente dice sobre el que está allá en el cajón, tan bueno que era. Este personaje no hay muerto malo. No hay muerto malo ni novia fea. Correcto. Y de las dos hay. Y de las dos hay. Entonces, este personaje era muy bueno. Yo en una ocasión que tuve de vivir eso casi muy personalizado, alguien me dijo, oiga, es que tal persona era muy bueno. Yo le digo, ok, ¿se lo dijo en vivo y en directo? ¿Se lo dijo ahí? No, ya está en el cajón, ¿ya para qué? Es chévere, lo va a escuchar en otro estado. A mí me pegó tanto esa información que yo, a los seres que tengo al lado, a los seres queridos que tengo al lado, todos los días, y tú estabas conmigo en una conversación entre el carro, yo voy hablando con mis papás y cierro con una conversación diciéndoles, te amo. Porque no quiero que cuando se vayan yo diga, nunca le dije a mi mamá todo lo que la amaba, nunca le dije a mi papá todo lo que la amaba. Yo hoy en día prefiero cerrar una conversación cuando hablo con ellos y decirles, papá, te amo. Porque no tengo ni idea si lo voy a volver a ver. Aprendí eso. Lo aprendí de ti, lo aprendí de Gonzalo, de otras personas. Simplemente como sé que va a cambiar estado y sé que efectivamente voy a extrañar el apapacharlo, el cogerlo, pero no quiero que me derrumbe el hecho de que dejé de hacer cosas por esa persona. Pero tampoco hacerlo para no sufrir después. Correcto. Lo hago es porque lo siento. Porque lo siento. Pero a la larga cuando va a pasar, cuando pase, porque mi papá se va a ir en algún momento, mi mamá se va a ir en algún momento, se me va a derrumbar, estoy de acuerdo contigo, se me mezcla absolutamente todo con todo, pero mi cerebro tiene otra información que para mi gusto es evitar la culpa de lo que dejé de hacer. Yo no le dije a mi papá que lo amaba, yo no le dije a mi mamá que lo amaba, y luego ya no están. No, di lo mejor de mí, me va a doler, los voy a extrañar, pero finalmente cambié una información que tenía sobre lo que significaba la muerte. Y ahí es donde entra un poco la programación neurolingüística en términos de saber qué hacer. Insisto, sé que se derrumba, pero seguramente mi cerebro va a actuar y mi comportamiento va a ser diferente a partir de las creencias que haya construido. ¿Qué hace que nos juzguemos tanto? Cuando estabas hablando ahorita, en este momento de decirles a los papás, hay un caso, se muere una señora, sí, y están un hermano y una hermana, okay, ¿cierto? La hermana siempre estuvo al lado de la mamá, ¿cierto? El hermano vivía lejos, entonces solo vino en momentos finales, ¿cierto? Okay. Cuando la mamá muere, la hija va a consulta, y la gran queja que tenía ella es, ¿yo por qué le dije esto a mi mamá? ¿Cierto? Algo que pasó. Entonces, la respuesta que doy. Y después viene el hermano a consulta, y ante la misma situación dice, ¿yo por qué no le dije esto a mi mamá? O
O sea, por algún lado va a haber algo allá adentro que te va a jorobar. Claro, pero creo que tiene total coherencia con lo que te decía hace un momento. Ojalá una de las cosas que la gente que decide aprender PNL informa a los que nos están viendo, escuchando, aprender a hacer su mejor esfuerzo para no trabajar en los tiempos donde no se puede hacer nada. La gente es o apegada al pasado o futuróloga. Sí. Entonces yo le enseño a la gente, hombre, el pasado es un sitio de referencia, no de permanencia. ¿Qué significa eso? Voy a poner un ejemplo por más duro que suene. Si una persona llega a mí y me dice, Carlos, es que yo tengo 40 años y soy un poco tímido porque es que mi mamá me abandonó a los 10 años. Pues hombre, frente a eso no podemos hacer nada, por más duro que suene. Si yo me quedo pensando que esa es la razón por la cual soy tímido, pues estoy perdiendo 30 años de mi vida. O en el futuro igual, ¿será que yo puedo hacer tal cosa? No, disfrute a su mamá hoy, disfrute a su papá hoy. Si le nace decirle algo, dígaselo. Si le nace no hacerlo, que le dé paz interior no hacerlo. El tema del juzgamiento, desde mi punto de vista, pasa porque la gente está acostumbrada a hacer cosas para buscar aprobación de otras personas. Acuérdate del tema de creencias. A nosotros nos dijeron que teníamos que tener la aprobación de Dios, que le teníamos que agradar a Dios. Entonces, hacemos o dejamos de hacer cosas para buscar aprobación de otras personas. Y eso hace que en términos generales se genere juzgamiento en las personas, que pues por supuesto cero productivo. Entonces vamos a 2 puntos de las pérdidas que ocurren mucho. Y ahora que también que le invaden a gente con tantos conceptos. Porque has dicho varias veces la palabra juzgamiento. Sí. Y una de las cosas que uno oye del secreto y de muchas cosas es no juzgar. A mí me parece ridículo. Todos tenemos en algún momento una... No, y es que el cerebro funciona haciendo juzgamientos. Claro. La computadora está prendido o cerrado, es un juzgamiento. La ética es un juzgamiento. O sea, sí. esto es honesto o esto es corrupto. Entonces, ¿es realmente posible no juzgar? Por lo menos desde el ángulo de la PNL, desde el ángulo como yo lo enseño, cuando se habla de no juzgar, se enseña de, hombre, si una persona hizo algo, si tú decidiste ponerte esa chaqueta, es porque para ti estuvo bien ponerse esa chaqueta. Yo no soy quien para decirte, Jorge, esa chaqueta está horrible, esa chaqueta no te combina, esa chaqueta... Y ese es el tipo de juzgamiento. Correcto, y por eso te la pones. Sí. Yo me karmatizaría la noche intentando decirle a mi cerebro qué chaqueta tan horrible o qué chaqueta tan linda. Ese es el tipo de juzgamiento que sí uno debería evitar, desde el punto de vista de entender que todas las personas toman decisiones y actúan a partir de sus propios mapas, de sus propias creencias. Y si yo me desgasto, Jorge, la vida entera intentando cambiar tus mapas, intentando juzgar tus mapas, estoy desperdiciando mi vida, mi propia energía, intentando cambiar algo. O sea que es cuestión de semántica, pero sería más bien, no es problema si usted juzga, la cuestión es no condene. Correcto. No condene al otro por eso. O sea, todos tenemos gustos diferentes. Correcto. Y a la larga, aunque los gustos son diferentes, piensa en el resultado. Tampoco vamos a hablar aquí de política, pero me acuerdo algo que pasó hace muy poco. Pasó algo muy interesante. Un personaje público que sí prefiero no decir el nombre, al que sigo en Twitter, hace unos 2 meses estaba todo este problema con Uribe y bla, 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 y la corte, y el personaje coloca en Twitter, llevo 15 años esperando que se me cumpla el milagrito. Ese fue el Twitter. Y yo por dentro pensaba, un juzgamiento. Miércoles, 15 años de tu vida desperdiciados en un tema que ni te va a aportar, ni te va a cambiar. Y de hecho se lo escribí porque nos conocemos. No, es un juzgamiento mío, pero a la larga estaba yo empezando a trabajar en el mapa de otra persona. ¿De verdad te vas a pasar 15 años de tu vida juzgando a otro por algo que no te interesa? Y a la gente le encanta hacer eso en política, en religión, en deportes. Luego, efectivamente puede ser semántica, pero se trata de que tus decisiones no me afectan a mí, porque tus decisiones son tus decisiones. Si tú quieres vivir un duelo 6 años, un duelo de una pareja, vívelo. Yo no tengo por qué juzgar eso. Que yo me demoraría solamente 3 meses en ese duelo de pareja. Bueno, ese soy yo. Y cada uno a la larga toma sus decisiones porque considera que en ese momento es lo mejor que podía hacer con la información que tiene. Perfecto. Vamos a hacer una rondita, hermano. Súper, chévere. De palabrita de cosas que nos han mandado. Saludos a Enrique, que nos está viendo. Bueno, hay mucha gente que también se está conectando. Luzani Herrera te dice que gracias por la respuesta.
Con gusto. María Arbeláez te pregunta, ¿cuánto le puede tomar al cerebro aprender un nuevo mensaje o reprogramarse? Ok, entonces, la respuesta es muy simple. El cerebro aprende rápido. Sí. Los lentos somos nosotros. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, a veces la gente me dice lo siguiente, joven. A Carlos, yo llevaba 10 años pensando en dejar de fumar y ya hoy dejé de fumar. Sí. Yo por dentro juzgo y digo 10 años perdidos en la vida de ese personaje. ¿Por qué? Porque tomar una decisión se hace a este ritmo. Tomar una decisión. Yo puedo ir cruzar esa puerta y decir, no quiero fumar más, porque no me da la gana de fumar más. Y luego necesito empezar a hacer comportamientos repetitivos sobre eso que estoy diciendo, que lleven a mi cerebro a generar una nueva creencia sobre eso. Crear una rutina. Crear una rutina, crear un hábito para que suceda. Pero hacer un cambio, el cerebro aprende rápido. Los cambios en el cerebro, lo dice un gran coach a nivel mundial, Tony Robbins, los cambios en el cerebro son automáticos. El progreso, ese sí requiere de acciones consistentes en el tiempo para que mi cerebro adopte una nueva creencia. Ya voy a seguir, pero es que se me olvidó hace rato, tengo esto en la cabeza y se me va después. Cuando vos decías ahorita, irse para el pasado y Sí. no hacerlo permanencia, con otra semántica sería hablar del perdón. Ok. Perdón, porque es que estamos viendo como todos los caminos conducen a Roma, Ajá. como dicen, ¿cierto? En el presente, cuando vos decías cómo es el autoconocimiento, el meterse en el silencio, y hacia el futuro dejar de suponer es confiar en las herramientas. Correcto, correcto. O sea que uno entregar puede, lo mejor de uno. Exactamente. Entonces, quiere decir que ni la PNL ni el budismo y todo tienen toda la verdad, pero Claro. sí nos están diciendo que haya un proceso de no quedarnos, como le digo yo a la gente, deje de darle vueltas a un mareo. Está mareado y está terrible. Sí, estoy de acuerdo. Claro, se trata de eso. Vive en el presente. Sí. No lo desperdicies. Vive en el presente, no seas futurólogo porque el futuro no existe. No tenemos ni idea cuándo va a llegar, si cómo va a llegar. Ninguna persona de las que nos está viendo en este instante puede garantizarnos a ti y a mí que amanejemos vivos mañana. Luego hay que vivir el hoy. Y el pasado es un sitio de referencia. El que se queda ahí sí perdió, porque si su pasado es complicado y se queda ahí, seguramente va a impedir desde las redes neuronales hacer algo hacia adelante. Claro que también hay que tener en cuenta, ya viendo situaciones adversas muy fuertes, violaciones, Correcto, muy grandes, eso crea redes neuronales difíciles de romper. Correcto. Ahí también se podría entrar en ese proceso. Sí, digamos que hay procesos más fuertes como hipnosis, con la hipnosis terapéutica muy seria puede ayudar en esos patrones, pero evidentemente esa no es tan rápida. Sí. Requiere de un proceso que lleve a la persona a entender que por qué le pasó lo que le pasó, y luego ajustar un poquitico unas nuevas redes neuronales, no para que ahora vea la vida divinamente, sino para que su nuevo comportamiento, que cuando recuerde, cambie su comportamiento. Resignificar. Exacto. O sea, el hecho sigue siendo el mismo. Así. Como lo interpreto. Correcto. Algunas personas me dicen, bueno, Carlos, usted que sabe tanta PNL, bórreme un recuerdito harto que yo tengo. No se puede. Es que le dio un Alzheimer. Correcto, no se puede. Lo que uno puede, desde herramientas como PNL y otras herramientas, puede reencuadrar en el cerebro de manera inconsciente la emoción que me produce o que me produjo ese evento para poder avanzar. Y eso sí es importante. Saludos desde Neiva, Vilma, que la conoces. Te saludan desde México, Marta Regina. Ángela María Zapata, la verdad os hará libre. Entonces, toda verdad, todo pensamiento que deja paz, armonía y bellas cosas en tu vida. Amalia Garcés. Carlitos, qué bueno escucharte, dice Eliana Quintero. Desde está Medellín, no, está en Bogotá. Sí. Eliana, hola. María José Ruiz, bella charla. Muy bien. Soy María Santa Fe, Argentina. Te manda desde Luis María Silvina Magari. Muy qué bien. Hay un tocayo tuyo. Ok. Se llama Carlos. Bien. Yo lo conocí hace unos 12 años atendiendo a la mamá de él. La mamá de él entra en un proceso de fase final de su vida y queda, como le pasa a las personas en fase final, poco a poco va perdiendo funciones y queda confinada en cama. La señora requiere ayuda en todas las actividades de la vida diaria porque pues, pierde todas sus fuerzas, ¿cierto? Y este hombre sufría más por ese hecho de haber el control que por la misma pérdida de la madre. O sea, a cada rato me decía, cualquier cosa, Jorge, que me quedar así con mi mamá. O sea, que a mí me tengan que limpiar, que lavar, que yo quedar dependiente de los demás, es lo que mayor temor me da, decía el hombre. Obviamente sintió dolor por su mamá, pero seguía y siguió yendo mucho tiempo a consulta a trabajar ese miedo. Es que ya le tengo pavor a esto, pavor a esto. Y hace 3 o 4 meses me hizo llamar él,
que si podía ir a la casa. Y no puede, no, es que te tengo que contar algo. Entonces, fue a la casa de él y resulta que tuvo un accidente en moto y quedó parapléjico. Ups. No puede moverse. O sea, el mayor miedo que tenía se hizo realidad. No estoy diciendo que lo creó, pasó, la circunstancia pasó. Y yo hice una suposición, un juzgamiento como que era, uy, este tipo va a estar llevado, está pasando lo que siempre, nunca quiso que pasara. Y lo encontré, Carlos, en un humor. O sea, el tipo muerto de la risa, lleno de humor, se reía. Si hace un tiempo te veía esto. Y me dijo algo que todavía me conmueve. Jorge, ya me ocurrió el mayor miedo que ya mi mente no es capaz de inventarse nada peor, Nuevo, claro. nada peor. O sea, me quedó un vacío, el cual llené con buen humor y esperanza. Quiere decir eso, que las pérdidas tienen forma, o las creencias, ¿cómo se quitan? O sea, ¿cómo se renuevan? ¿Cómo somos el cambio? ¿Qué pasó en ese hombre desde tu visión? Bueno, que tenía una creencia al respecto, que saturó eso para que generara un comportamiento, pero que evidentemente le dio un nuevo significado, lo que acabamos de decir. El cerebro Pues saturación. Claro, por saturación. Puede que suene raro lo que voy a decir, pero el cerebro es tan bruto, tan inteligente como nosotros queramos. ¿Qué significa eso? Si yo ya le enseñé a mi cerebro a sentir miedo por algo, como hizo tu amigo, puede enseñarle a sentir humor por una situación que para otros puedan ser desagradables. Está cuadrapléjico, pero el personaje le enseñó a su cerebro a decirle, bueno, esta es la situación, no me voy a echar a la pena, voy a generar un nuevo comportamiento que incluya el humor. Y entonces seguramente puedo tener resultados completamente diferentes a los que tendría otra persona en su mismo estado. Entonces ahí es donde volvemos, por ejemplo, con la pregunta de la persona argentina. Los cambios son rápidos. Si yo ya sé que tengo una situación, tengo dos salidas, o generar excusas o generar acciones. En tu caso, tu amigo generó acciones. Ya evidentemente no puede sentir miedo porque él mismo se está dando la mano, ya saturó de miedo, tanto que le pasó a él, ahora necesita y le dio una orden a su cerebro para que tenga una acción diferente. Por eso es que las creencias son, y el cerebro, y lo escuchamos en neurociencias y demás, es plastilina. Yo puedo adaptarlas. Neuroplasticidad. Correcto. El hecho de que yo haya tenido una creencia a los 4 años y tenga 41, no quiere decir que se me quedó para siempre. 41. Pero simplemente se trata de que yo la pueda cambiar de acuerdo a los resultados que estoy teniendo. Y eso es una decisión que yo puedo tomar. Para mí el cerebro aprende rápido. Insisto, los lentos somos nosotros. Y si es un duelo, Carlos, porque es que un duelo, te decía, desbarata, entonces me suena peligroso. No estoy de que vos lo hagas, Sí. pero entonces llega una persona de duelo, a un coach, al que sea, o a un psicólogo, o a un médico, el que sea, y que esta persona diga ante un dolor tan fuerte, y le diga, vamos a salir de esto rápido. No. O sea, también hay que leerlo, y hay que leer el entorno del dolor. Por supuesto. Porque en ciertos momentos esa información no va. Por supuesto. Hay que saber cómo llevarlos al proceso. Lo que pasa es que desde el ángulo de la PNL no se trata de esconder la emoción, pero yo sí le puedo enseñar a una persona cómo puedo reencuadrar una situación futura. Porque hoy perdí a mi mamá, pero resulta que en 10 años me pongo mi papá. Y resulta que hay gente que, y no es criticable, pero ante un duelo va hasta lo más profundo para generar un cambio, la saturación de la cual vamos a hablar. ¿Sí? Entonces yo te pongo un ejemplo. Yo hace muchos años tuve una novia y me dejó. Y entonces yo todas las noches llegaba a llorar a mi casa, a no comer, casi pierdo el puesto. Y cuando mi jefe más o menos me dice, bueno, creo que vamos a conseguir otra persona, yo reacciono y digo, ok, un momento, este no es el comportamiento que necesito tener, pero necesitaba vivirlo. Hoy en día, claramente es diferente la situación, pero hoy en día yo le enseño a la gente, hey, aprenda de esa situación. No le estoy diciendo que nunca más se le va a volver a presentar el tema de que su pareja lo deje o que alguien se muera. Pues vívalo, pero déle a su cerebro una información diferente para que no se afecte su cuerpo, no se enferme al máximo. Vívalo, pero déle instrucciones al cerebro diferente. Entonces, no es que sea peligroso, se trata de que yo tenga una creencia diferente, que eso no es que implique no me duela, no, para nada. Una de las definiciones más bacanas que a mí me gusta de paz interior es que las cosas que te sucedan no te afecten, no que no te importen, te pueden importar, pero que no te lleguen a afectar al punto en donde yo
porque a la larga, y como lo dice tu programa, es probable que hoy muera. Si yo tengo claro que la muerte va a llegar, es distinto mi comportamiento cuando suceda en un familiar, así no tengo esa información. Y Ahí seguramente viene el objetivo de mucha gente que está haciendo eso. O sea, mientras más hablemos de esto, eso no significa ser negativo, por supuesto. significa ser realista. Ser optimista también significa Ni poner los más pies en la faltaba. tierra. Pero entonces vamos a, como estamos haciendo las dos variantes, cuando vamos a hablar específicamente del duelo, la primera fase del duelo es un aturdimiento grande, en donde se caen todas las creencias, es normal. Absolutamente normal. Ahí debe saber la gente que nos sirven consejitos. Correcto. O sea, esté con Viva la persona, el duelo. pero los demás que estén, porque empiezan a decirle cosas como no llores, que no lo dejas de hacer, que es lo mejor, le dicen, no, él lo decidió, no lo decidió. Son un montón de frases que utilizamos como si fueran a llegarle a una persona que en ese momento está aturdida. Ahora, ahí te y lo enseño desde la PNL. Esa persona, que también es importante, claro, esa persona que te dice no llores, esa persona que te dice que más que tiene una creencia, lo hace con una intención positiva. A menos que tiene correcto, tiene una buena intención. Que sea mal criterio es otra cosa. No, correcto, pero tiene una intención positiva, que seguramente no es la mejor orden que le pueda dar en el porque va a frenar sus emociones, eso es otra cosa. ¿Por qué lo digo? Porque uno tiene que aprenderse a filtrar de esas comunicaciones. A mí me da risa porque a veces la gente dice, Carlos, aprendí a ser paciente. Yo digo, ok, quiere decir que la vida le va a poner todas las situaciones de impaciencia para ver si comprobó. Entonces, en este caso, aprende a entender que las personas también te pueden decir, Jorge, no llores, que el tío ahora está mejor allá en la gloria de Dios. Lo está haciendo con una intención positiva, más que decirte, no llore, que eso no es de niños. Y es uno el que filtra esa información al punto de vivir el duelo. Entonces vamos a la otra parte. Como estamos hablando que cada persona es un ser singular, todavía no hemos llegado a la conciencia de saber filtrar eso. Correcto. Porque en el momento de duelo nos volvemos muy primarios. O sea, somos frágiles. Ajá. Y por eso nos meten muchos cuentos, que vaya tal, que vaya tal cosa. Sentimos una impotencia muy grande. Entonces, ojalá lleguemos algún día a esa conciencia que estás diciendo, pero mientras tanto, la recomendación para cuando usted está al lado de alguien en duelo, abrace. Correcto, acompáñelo. Esté ahí. Correcto. Porque a mí me preguntan mucho, ¿cuál frase le digo? Ninguna. No hable, porque es que además la persona en duelo no escucha. Exacto. Su cerebro está dando vueltas en el dolor. Está procesando la información. Exactamente. Entonces ahí viene una pregunta, Carlos. Entonces, ¿qué es el amor? ¿Dónde queda el amor? Y pues si hablamos en términos de pérdida y duelo, deberías seguir sintiendo exactamente el mismo amor con esa persona que está presente, ahora con esa persona que está ausente. Para mí, como yo lo veo, el amor no cambia porque cambia un estado. El amor permanece, independiente a que la persona esté. Como yo lo veo, yo extraño lo físico y extraño pellizcarte y joderte, pero debo seguir o debería seguir generando el mismo amor, esté o no esté presente una persona. Es un estado. Hay una cosa bonita con esto y es, como hablabas ahorita de aprendizaje. Cuando yo tengo a ese alguien o ese algo, aprendo a que lo amo porque ahí está. Correcto. ¿Cierto? Cuando esa persona no está, cuando desaparece, el amor no desaparece. Correcto. ¿Cierto? Y estoy de acuerdo con vos. Pero entonces aprendo a amar sin estar. O sea, tuve un aprendizaje de amor en presencia. Perfecto. Y llega este nuevo aprendizaje de amor en ausencia. Claro. Gracias al que acabas de decir, porque el amor permanece. Pero como es un nuevo aprendizaje, entonces este amor en ausencia se suma al que tenía el amor en presencia y yo no amando más cuando se va. Sí, claro. Y eso es una de las cosas que juzgan más a la gente. Ahora sí lo querés más, sí, claro, porque es un nuevo aprendizaje. Claro. Viene el dichito popular de uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, que es doloroso, pero podríamos mirar desde aprendizaje. Sí. Tuve un nuevo aprendizaje dolorosísimo, porque no, qué rico haber aprendido esto, pero se suma al que tenía, entonces a mí se me crece el amor. Y al crecerse el amor, eso lo puedo utilizar para regenerar mi vida. Y fíjate que se te puede volver a convertir, se te convierte, en una nueva creencia. Total. Y entonces es ver la muerte desde otro ángulo. Ya no es mira lo interesante que acabas de decir, lo que se me viene a la cabeza. Claramente voy a estar triste por la pérdida física, pero acabo de ganar una nueva forma de amar. Total. Y estoy haciendo un
en mi cabeza interesante para cuando eso, infortunadamente, o como lo quiera ver la gente, vuelva a suceder con el otro. Sabiendo además que la muerte del uno no te vacuna contra la del otro, pero sí te da herramientas. No te quepa mal. Muchas herramientas. Súper. Vamos a hacer otra rondita. Dale, de una. Muy bien, escrito mucho, hermano. Octaviano de la Mora, un personaje especialista en coach y PNL en México. Gran personaje. Qué bueno. Gloria Salgado nos dice de Medellín. Para resignificar es necesario volver al resentir. Sí, es decir, sentir nuevamente. Uh-huh. La emoción vivida en el pasado, sanar, perdonar y desde allí cambiar la creencia. ¿Cuál es su mirada? Repítemelo. Para resignificar es necesario volver al resentir. Sí. Es decir, sentir nuevamente la emoción. ¿Cuál es su mirada? Es válido volver al pasado, pero volvemos al mismo punto que estábamos hablando hace un momento. Sí. Ir al pasado me tiene que servir solamente como referencia, Sí. para saber qué resultado tuve y a partir de eso cambio o no cambio una información. Uh-huh. Para eso me sirve. Perfecto. Caso puntual. Una mujer y un hombre mueren una hija, ¿no es cierto? Estos personajes tienen una creencia muy firme en X religión, en cierto tipo de Dios, ¿cierto? Durante el primer mes de esa pérdida, sus creencias le sirvieron para enfrentar. O sea, está con Dios, no la está protegiendo, se no la volvió un ángel, un montón de cosas. Pero pasa el primer mes, que es un mes en donde ocurre una cosa que es lo que llama la memoria sensorial. Nosotros tenemos memoria de lo que tocamos. Y cada 28 días cambiamos de piel. O sea que a los 28 días uno va a tener una piel nueva. Entonces, por ponerte un ejemplo, yo salí de Medellín el viernes, le sobe la cabeza a Miguel, mi hijo. Si yo llego a morir acá, porque es probable, no pasa nada. En 28 días después de yo haberlo tocado, Miguel tendrá una nueva piel en donde su papá no está. Así que viene una sensación de vacío, de conciencia de la pérdida. Estas personas pasan los 28 días de la muerte de su hija y hay que verlos ahora renegando de Dios, ¿cierto? ¿Cómo hacer? No para recuperarlo, porque la idea no es ahora que el trabajo de PNL ni de duelo sea una reevangelización, ni mucho menos. Correcto. Pero ¿cómo podemos reeducarnos para saber que también nuestras emociones tienen ciclos, que dependen de un cuerpo que se mueve? Ahorita decía del universo que nunca está en inercia, y es verdad, lo único estable del universo es que está cambiando. Correcto. ¿Cómo podemos educarnos? ¿Cuál es tu visión? Porque vos lo haces en el vivo y en directo. ¿Cómo pensás vos que puede lograrse? La PNL debería darse o tus enseñanzas o las creencias y pérdidas debería ser una asignatura del colegio. Sí, es que yo creo que es eso. Yo le digo a la gente que a nosotros, no importa qué profesión tenemos y demás, tenemos mucha educación del hemisferio izquierdo, del racional, del que nos permite pensar qué hacer mañana, qué acordarnos qué vamos a hacer, qué sé yo. Pero muy poca información tenemos del hemisferio derecho, de nuestras creencias, de nuestras emociones. A veces en las empresas, cuando yo trabajo con PNL, le digo a las empresas, oiga, a nosotros no nos educaron en relacionamiento, no nos educaron en las emociones. Yo sí creo, no soy nadie para cambiar el sistema de educación en Colombia, pero yo sí creo que deberían ser materias casi que obligatorias. Entender, resignificar un evento, hablar de comunicación asertiva, hablar de relacionamiento, hablar de las emociones, porque a la larga el hemisferio izquierdo te da para vivir hoy, el uso del hemisferio derecho te va para vivir siempre, en comunicarse, en entender cómo funciona la vida, entender que no hay nada ni bueno ni malo, que se muera alguien no es ni bueno ni malo, se murió y vivo todo el proceso y entiendo y me da rabia, pero a uno no lo preparan para eso. Y como no lo preparan para eso, cuando llega ese sopetón, se desbarata todo lo que tú estás viendo al máximo, porque se desbarata, pero hay formas de hacer que no se desbarate tanto y que sea tan fuerte. Entonces, las personas deberíamos tener la costumbre, por el medio que sea, de educar nuestro hemisferio derecho, de revisar nuestras creencias. En las empresas, Jorge, les encanta hacer assessment sobre los empleados y mirar cómo va. Yo digo que uno debería hacer lo mismo con las creencias que uno tiene. En las empresas hay algo que se llama el DOFA, debilidades, oportunidades, fortalezas, amenazas. Uno debería hacer eso uno mismo. Como ser humano cada 3 meses, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus oportunidades, cuáles son sus fortalezas. Entender que hay algo más allá de la medicina, del mercadeo, de las ventas, hay algo más allá como seres humanos que nos mueve y que nos puede sacar de situaciones complejas como es la muerte. Ahí se me viene
ayer que terminé el diplomado en tu empresa, terminamos con una relajación sobre la muerte, en donde esas relajaciones surgen, pues así no está preprogramada, en donde la gente la sintió mucho porque se hacía una simple pregunta: ¿qué es lo más amoroso que puedes hacer por el otro si hoy murieras? ¿Qué es lo más amoroso que puedes hacer por tu padre, por tu madre, porque vas a morir hoy? Seguro. Hubo una crisis de llanto al principio en mucha gente. La escuché. Pero después hubo una sensación de paz muy grande. Y para mí, te digo, que a veces de estas cosas que de un momento a uno le hacen como algo, no sé qué entendí, sí, algo entendí, no sé qué, pero algo pasó. Y acabas de decir precisamente eso, o sea, ¿qué tal si yo me concentro sin sentir el amor, pero si todos los días hago esta creencia? ¿Qué es lo más amoroso que puedo hacer por? Eso va a hacer que yo piense allá que lo que estoy probablemente rutinizando no es. Es que el ejercicio lo puedes complementar y le invita a la gente a que lo haga. Yo a veces le digo eso a la gente: listo, si usted supiera que a las 6 de la mañana de mañana lunes usted se muere, si usted supiera eso, ¿qué haría? Se muere a las 5 del susto. Correcto, claro. Si usted supiera que a las 6 su reloj biológico, chao. Sí. ¿Qué haría a las 6? Y uno encuentra respuestas como: no, iría a pasar con los niños, y le diría a mi pareja que la amo, le diría. Y yo cuando termino el ejercicio le digo: ¿por qué uno lo hace sin necesidad de saber que se va a morir mañana? Como no tiene ni idea cuándo va a pasar, pero fijo le va a pasar que se va a morir, pues no espere a que ya esté enfermo, ya esté en una cama, ya esté postrado, para entregar amorosamente lo mejor de usted a todo el mundo. O sea que el amor puede ser una nueva forma de construir creencias. Exacto. Se construyen, me parece que se construyen desde el amor, o inclusive puede ser una creencia. Puede ser una creencia: oiga, yo hago todo lo que pueda amorosamente, no voy a esperar el resultado, entrego lo mejor de mí amorosamente, pero me libero. Yo a veces hago ejercicios, Jorge, en las empresas y le digo: hacen el favor, lo hacen, que es lo más divertido, que es lo mejor. Salen al break, coja el celular y me llama ya ese familiar con el que usted no se ha hablado en 20 años, y dígale que lo ama, que es un bacano, y cuélguele el teléfono. Y el grado de liberación es una bacanería. Pues usted no tiene ni idea si lo vuelve a ver o no. ¿Para qué se pone a esperar a decirle: no, yo peleé con Jorge, entonces Jorge la embarró, luego esperaré que Jorge me llame porque no, hombre, dígale a Jorge que es un bacán y ya suelte eso? Pero mira lo que acabas de decir, y también me acabo de dar esa sensación que te digo. Cuando empezaste, todo esto nos hablabas de los resultados, ¿sí? Y acabaste de decir una cosa hermosísima: cuando lo haces del amor, ¿qué importa el resultado? Porque es que cualquier resultado es aprendizaje, Jorge. Es que el amor es el resultado. Correcto. O sea, ya desde que lo hagas con el amor, ya llegaste al resultado. Mira, a los niños les enseñan que en un juego hay ganadores y perdedores. Eso es horrible. Enseñan a tus hijos que en un juego hay ganadores y aprendices, y que cada situación es una situación, es una oportunidad para aprender, y que una de las mejores formas en que tu corazón haya amor es que des todo lo mejor de ti sin generar expectativas ni por nada ni por nadie. Si era el resultado, chévere. Si no era el resultado, listo, que aprendiste, y siguen intentando, tal vez de otra manera, hasta lograr eso que tienes. Eduardo Galeano, que es un escritor que a mí me encanta, yo creo que me has oído a veces hablar de él, me hiciste recordarlo, porque dice, él cuenta cosas que vio. Entonces, que estaba sentado en su Montevideo natal, cuando ve bajar por una calle que venían de jugar fútbol una cantidad de niños con su profesora. Todos venían embarrados, pero todos abrazándose. Y él no entendía, pues porque en un partido de fútbol vienen los... Y venían cantando, y no lo entendía. Cuando se acercan, los niños están cantando diciendo: ganamos, perdimos, igual nos divertimos. Sí, perfecto. Eso es. O sea, y la vida es un juego, la vida es... nadie vino a ser perfecto. No le enseñan a los hijos a ser perfectos, no le enseñan a los hijos a que tienen que sobresalir. Enseñan a los hijos a ser felices. ¿Y qué es la felicidad entonces? Es el camino. El problema es que la gente lo ve como el destino. Tú sabes que la gente dice que cuando tenga un trabajo X va a ser feliz, una pareja X será feliz, y una casa X se está programando para decir: soy un infeliz. Claro. Entonces, pero el rollo es más divertido. La gente tiene la pareja, tiene el ingreso y tiene la casa, y adivina qué, no son felices. Entonces puede que suene muy filosófico, pero es que es real. La felicidad es un estado. Vívalo a cada segundo, vívalo a cada instante. A mí la otra vez una persona: hombre, es que no encuentro motivos para ser feliz. Yo, que soy un poquito crudito en mis sesiones individuales, yo le decía... No, y en las colectivas. En las colectivas también. Yo le decía a esa persona:
¿no le parece que respirar es un motivo bacano para estar feliz? En el momento en el que usted y yo estamos hablando, miles de personas en este planeta perdieron para siempre la posibilidad de vida. 300.000 personas por noche no despiertan. Ahí está. Solo de quedarse, morirse durante el sueño. Ahí está. Entonces, es un motivo para decir gracias. Sí, levántese, Para estoy sonreír. vivo, chévere, correcto. Muy bien. Eso es más importante. Marta Saldarriaga dice, hola, buenas noches. ¿Válido para la muerte y para pérdida de parejas? ¿Cómo funciona? Ok, mirar cuál es la creencia frente a lo que signifique la pareja. Hay gente que me dice a mí, Carlos, es que tengo que aprender a estar solo. Sí. Yo le digo, error. Tienes que aprender a estar contigo mismo. Son connotaciones diferentes. Y mi cerebro no Eso es el duelo. interpreta. Eso es el Correcto. duelo. El duelo es aprender a vivir sin el otro y no conmigo, que Correcto. yo no sabía. Tal cual. Muy bien. Te saluda nuevamente María Olga Silva, Elmira Cuartas. Nueva forma de amar en presencia y en ausencia. Sí, así Muy es. bien. Amparo Calle lo está viendo. ¿Usted sabe quién es Amparo Calle? Me suena bastante. Mi mamita. Saludos. Saludos a mi mamá. ¿Qué hora es, hombre, Carlos? Se le va a dar. Hola, piedra. Vamos a hacer como un recuento, Carlos. Listo. O sea, dijiste, una cosa para mí valiosísima, el apego es un comportamiento. Sí. O sea que como comportamiento puedo entrenarme. Sí, claro, por supuesto. Pero lo que no puedo evitar es que me hayan apegado. Ahora está de moda casi que pelear con los ancestros. Es culpa de ustedes. Correcto. Y resulta que vos y yo en este momento somos ancestros semilla ya de otros. Por supuesto. Pues, sanemos esto. No, y de hecho sucede con los actuales, Jorge. Yo cuando enseño esto de que el 70% está en el vientre materno, el 25% la gente dice, ya, de razón yo soy así, mis papás, malditos, me metieron toda la información, toda la... Terrible. No. Usted ya tiene 40 años, usted ya tiene 30. Primero, entienda que sus papás hicieron amorosamente lo que podían con la información que tenían. Punto. En el tiempo y en el espacio Correcto. que era otro. No puedes juzgarlos. Correcto. Ahora, ya tienes 30, tienes la edad suficiente para decidir en qué creer, en qué no creer. Exactamente. Muy bien. Hablamos que entonces uno puede, a través de, yo lo llamaría conciencia, Sí. lo que vas a decir es ser capaz de cambiar creencias. Por supuesto. Pero ¿en qué medida uno pelea con las creencias? O sea, para poder cambiar la creencia tiene que darse cuenta de que, vuelvo a decir, no está dando resultado. Correcto. Uno se da cuenta porque no hay resultado externo o porque no se siente bien adentro. Puede ser cualquiera de las dos. Cualquiera de las Cualquiera dos. de las Interno, dos. externo. Sí, Me faltó una cosa, Carlos, que ahorita hablabas que uno cambia la creencia por la pérdida por saturación. Sí. Y había otra. Una puede ser saturación, otra puede ser decisión. Yo no tengo que esperar, pongámoslo en lenguaje normal, yo no tengo que esperar a caer hasta el fondo para cambiar. Infortunadamente, la experiencia dice que la mayoría de personas necesita saturar. Necesita entender que ya tiene el agua acá para decir, ya ahora sí cambio. Yo saturé cuando iba a perder mi empleo. Ahí fue cuando cambié el comportamiento frente a la tusa que tenía. Todos tenemos un umbral diferente. Correcto. No podemos esperar que si vos llegaste ahí... No, de acuerdo. Pero lo ideal, aunque ideal es irreal, lo ideal es no llegar tan al fondo. ¿Para qué? Si yo me puedo dar cuenta que voy para el estanque, ¿por qué no paro y digo, ok, voy a cambiar este comportamiento, esta creencia, para cambiar el resultado? Entonces, saturación o decisión, que eso es muy importante. Perfecto. Todos estos temas pues los pueden encontrar ustedes en CUME, la empresa que trabaja Carlos y que pues, cordialmente a mí me invita a las charlas. Mañana aquí en Bogotá va a haber un taller de duelo que se llama Entre Corazón y Razón, que más o menos tratará de hacer esto. ¿Qué dice mi razón? ¿Qué hace mi corazón? ¿Y cómo lo unimos? ¿Cuál es el teléfono, Carlos? Yo no sé. Entonces, a partir de mañana a las 8 de la mañana pueden comunicarse con el teléfono 520-2903, por supuesto en la ciudad de Bogotá, para que puedan asistir a este taller que tiene información súper interesante. Entonces, hoy yo aprendí mucho, y eso es lo rico de vivir, que todo es un aprendizaje. Aprendimos que hay posibilidades, que las posibilidades están en nosotros, que no podemos esperar que el futuro nos traiga lo que queremos y nosotros no hacemos por ese presente, no por el futuro, sino por el presente. Aprendimos que nos va a doler, pero que si tenemos una educación desde antes, no va a evitar la pérdida, vamos a ver la transitar, va a ser distinto. Aprendimos que hay personas que se han dedicado a enseñar, pero que al mismo tiempo lo hacen claro en su vida, o sea, porque de nada sirve enseñar si no hay coherencia en la propia vida. Aprendimos a que es probable que hoy muera y aprendimos una cosa muy simple y muy bonita, que Carlos cuando habla con su papá, y lo vio ahorita con su papá y su mamá, les dice al final que los ama.
Así como yo acabo de ver que mi mamá está ahí, doña Amparo, los amo, don Muy bien. Gabriel, los amo, doña Ofelia, doña Ofelia. Ofelia. Y mi hermana por ahí está conectada, y mi papá, don Guillermo también, claro que sí. Entonces, quitemos hoy la creencia de que tenemos tiempo para amar mañana y hoy, por favor, que sea la conclusión final, que nuestro amor nos lleve a quitar todos nuestros miedos y vayan y den a alguien, ay, cualquiera, Ya, un abrazo de amor, porque si es ya. probable que hoy muera, que muramos sintiendo que somos amor. Carlos, gracias, hermanito. A ti, Jorge, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a toda la gente que se conectó y por supuesto estoy para servirles. Muy bien, un abrazo mortal. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Sí, qué bonito. Muy bien, hermano. Muy lindo, muy lindo, muy lindo. ¿Qué dice?